Hola, bona nit, buenas noches, salutacions. Vamos a hablar hoy, en el tiempo de la tribuna, en torno a algo que, bueno, mucha gente ha adolecido o ha visto como una problemática en estos días atrás, debido al episodio de lluvia y viento que hemos sufrido, el temporal llamado o mal llamado Gloria. Esto ha dejado a muchos niños y niñas sin la posibilidad de ir al colegio, obviamente, se cerraron por causas o por fenómenos tormentosos y meteorológicos, pero muchos padres no han sabido o no podían hacer nada con los niños porque no tenían quién pudiera cuidarlos, no tenían dónde dejarlos y no disponían o de asuntos propios en el trabajo o de posibilidades para poder, digamos, dejarlos a ellos perfectamente equipados. Entonces, ante la situación de conciliación familiar en este tipo de circunstancias y de episodios, ¿qué es lo que podemos hacer? Queremos hablar de esto hoy, en este tiempo de la tribuna, con Pablo Sánchez, director del Hospital IMED. Buenas noches. Buenas noches. También con Antonio Agustí, secretario de los pensionistas y jubilados de Gandía. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Eloy Pomar, que él es licenciado en Historia Económica, coach y habitual en nuestro programa. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, ¿qué os parece la situación? Es evidente que hay una emergencia, pero automáticamente se dicta el cierre de colegios, el cierre de también cualquier tipo de institución pública, llámese polideportivos, bibliotecas y demás, y se deja a la gente en cuestión de horas, porque a veces el aviso es a las 10, 11 de la noche, qué hacer con los niños al día siguiente. ¿Cuál es vuestra opinión, Pablo? A ver, mi opinión creo que es un poco falta de planificación, ¿vale? Porque este tema ya lo hablamos en esta misma mesa, de cuando pasó hace unos meses, que era lo mismo. O sea, deciden de repente por la lluvia que hay que cancelarlo todo, porque aquí no es, o sea, es para ellos es blanco o negro. No dan una opción de que a lo mejor no todos los colegios tienen pues la misma infraestructura, no todos los colegios están en el mismo punto de peligro o no peligro. Hay colegios que su accesibilidad es mucho mejor que otros. No, aquí se cierra todo, se cierran bibliotecas, se cierran polideportivos, o sea que no están valorando universidades, que a lo mejor me digas, pues oye, colegios, niños pequeños que tienen que ir acompañado con padres, cerramos, no, todo, una universidad. Entonces, claro, por un lado está claro que lo primero es la seguridad, algo que a mí no me cuadra cuando es cada ayuntamiento decide si cerrar o no cerrar, o sea que estamos dejando la potestad. No sé si es una persona preparada con una formación para decidir eso o el concejal de turno, pero no se está viendo el daño paralelo que produce. Que si yo de repente, el domingo creo que lo anunciaron a las 7:30 de la tarde, que el lunes no había colegio, pues me quiero poner en la situación de a lo mejor un padre o una madre que no tenga con quién dejar al niño, que a lo mejor el domingo estaba trabajando y llega a casa a las 10 de la noche y se entera que al día siguiente no hay colegio, ¿qué margen tiene para ver dónde ubica ese niño? ¿Vale? O sea, está claro que los profesores no tienen nada que ver porque ellos no son los responsables de dónde colocas a tu niño, pero yo creo que un ayuntamiento sí que tiene que pensar en ese ciudadano y darle una opción. O sea, yo estoy claro, a mí el domingo me llamó mi padre y dice, Pablo, mañana el niño no va al colegio. ¿Vale? Porque mi padre está jubilado y yo, si llueve mucho, aunque no lo anulen, simplemente mi niño es pequeño y no tiene necesidad. Pero hay gente que no tiene otra opción. Entonces, ¿qué hacen? ¿No van a trabajar? ¿Tienen que pagar a alguien para que les cuide a su hijo? Cuando a lo mejor no se lo pueden permitir. O peores cosas, tengo que coger el coche e irme al pueblo de un amigo o de un familiar para que me lo cuide, con el riesgo que hay. Entonces yo creo que un ayuntamiento tendría que pensar en su ciudadano y buscar opciones. ¿Cuál es la opinión de Antonio Agustí? Bueno, yo pienso que la ley de conciliación es una mierda, hablando en plata. Eso es una mierda, hablando en plata. O como se porque, diga. Es verdad, vamos a decir sin tapujos, porque está mal planificada, mal pensada y peor llevada a término de alguna forma. Tiene razón lo que dice Pablo, de verdad, es que los padres son el último mono que tienen que decidir qué hago con mis hijos. Y los diferentes organismos, de alguna forma públicos. Yo puedo decir de Inglaterra, por ejemplo, las iglesias se abren para la gente, para que jueguen los niños, para hacer actividades sociales y prestar un servicio a la comunidad de alguna forma. No están cerradas las iglesias como están en España, como están en Gandía, que hablen de culto 2 horas al día y fuera. Digo las iglesias como cualquier organización pública para cubrir las necesidades urgentes
de que el ayuntamiento cierra por los colegios por un peligro inminente de alguna forma. Ni la empresa debe pagar que los trabajadores no vayan porque tienen las obligaciones de sus hijos, es verdad, no tienen por qué sufrirlo las empresas. Pero es que los padres se ven que la tesitura dice, ¿qué hago con mis hijos? ¿Me los como? Porque es que ni pagando puedes encontrar a alguien de confianza a lo mejor para cuidar a tus hijos que están en edad escolar, en una edad que no se pueden quedar solos. ¿Qué haces? Y eso ocurre hace 10 años, hace 5 años, pasa siempre y no se da ninguna solución. Luego la conciliación, ¿ves? Que viene de concilio, es mentira de alguna forma. Es mentira porque no prevé, y yo creo que el político debe prever el futuro y dar solución a estos aspectos forzosos que obligan a los padres a cubrir unas necesidades para sus hijos, sus nietos o quien sea. Y eso hoy por hoy no ocurre. Está mal planificada la conciliación y mal llevada a término la conciliación. Esa es mi opinión. Gracias. Eloy. Bueno, yo creo que Pablo ya ha tocado los temas, creo que son más ya repetitivos, porque lo hemos hablado aquí anteriormente, y a mí lo que me genera esto son reflexiones que comparto con los espectadores, ya que los políticos no nos ven porque no reflexionan, por lo menos nosotros y los espectadores. ¿Qué supone para un trabajador no ir a trabajar 2 días por sus hijos? Tensiones laborales, amenazas de su jefe y que se estigmatice, porque normalmente esto hay que ser, yo creo que claros, en que las madres normalmente y las mujeres normalmente son las que más sufren esas tensiones laborales, que no van al trabajo porque sus hijos pequeños, sobre todo los pequeños, no se pueden quedar solos. Entonces, el sistema que tenemos actualmente estigmatiza y continúa estigmatizando a las mujeres madres. Y eso es así. Cuando miras los datos del paro de mujeres en estar en edad de ser madres, son mucho más altos que incluso edades de mujeres de mayores de 40 años. Eso es así. Se contrata más fácilmente a menores de 24 o mayores de 40 que mujeres entre 24 y 40 años. Eso por un lado, la reflexión. Por otro es el tema que está últimamente el PIN parental y quién educa a nuestros hijos. Son las escuelas, somos nosotros. Es una reflexión que va más allá de la conciliación familiar, yo no creo que a mis hijos los eduquen los profesores en su colegio. Yo no siento que mi colegio ha formado mi personalidad, ni mi instituto, ni mi universidad. Lo digo porque es un tema a reflexionar, y en momentos como el actual, en que a la mínima lluvia o a la mínima cosa la educación pública, incluso la privada también, se cierra, y luego ves que esos mismos profesores están jugando al pádel. Lo has dicho tú. Ya lo sé, por eso lo digo yo, porque se considera que tenemos que ser desde la izquierda, mirar hacia otro lado. Y no voy a mirar hacia otro lado. Yo sé que los profesores que no fueron a clase están de parranda, pero igual que mi hijo, el lunes pasado estuvo en un cumpleaños con toda su clase. Claro. Está mal para ir al colegio, pero nos fuimos todos a celebrar el cumpleaños de una compañera de mi hijo, a celebrarlo por la tarde en un local de Gandía. Es decir, hay incongruencias que no sé si la solución es abrir las iglesias precisamente, pero centros, que ya lo comentamos hace 1 mes o 2 meses, recuerdo, centros, llámese ludotecas públicas en zonas donde no haya probabilidad de inundación, claro, donde se permita que algo que es inevitable, que la gente tiene que ir a trabajar igualmente, a no ser que fuera una catástrofe que la previsión no va para tanto, excepto en zonas muy de costa. Yo entiendo que esa reflexión se tiene que hacer, porque ya desde la semana pasada, jueves, miércoles, a mí había muchas personas que me decían, la que va a caer la semana que viene, lunes y martes, va a ser gorda. Incluso en los medios de comunicación, que adelantáramos los viajes al sábado, correcto, por lo que venía. O sea, si un político lo único que tiene que hacer es el domingo a última hora decir, che, que sí que plourà, demà, tanquem les escoles. Claro. Si solo es eso, yo creo que en una empresa privada, previendo una que me va a caer gorda 2 días seguidos, yo hago un plan de previsión.
Y ese plan de previsión no es decir a última hora, cerramos. Es que yo creo que no solamente el plan de previsión, que es cierto, es así, es que aquí estamos alarmistas de alguna forma. Una lluvia un poco exagerada si quieres, pero que no estamos hablando de una previsión de inundación, como podía ser que iban a soltar el pantano de Bellarres una cantidad de miles de litros de agua y podía inundarse ¿cómo se llama? La playa de Venecia tal y cual, sino que llueve y tal, vamos, y eso qué significa para que el colegio, el que sea, no puede estar abierto de alguna forma. O sea, es muy fácil para el político decir cierro un colegio, bueno, y el problema que genero a 200 padres, 200 madres con sus hijos que tienen que trabajar, que no pueden faltar a trabajar, que si faltan fastidia a la empresa y le descuentan el sueldo que es necesario para pagar la hipoteca, pagar el alquiler. Y que se generan tensiones. Se queda fastidiada sin poder funcionar y quedan tensiones laborales, problemas de todo tipo. Entonces, es que la mala previsión, la mala planificación, tanto del político que no escruta el futuro, que no prevé las consecuencias de sus actos, para eso. Es que la ley de conciliación es muy fácil, todo se arregla con permisos. Ya, pero Tu es empresa, permiso de maternidad, permiso para ir al médico, permiso... Bueno, pues me parece muy bien, pero tendrás que... Y yo defiendo al trabajador, más que a la empresa si quieres, te hablo con sinceridad. Pero tendrás que decir que, oye, que yo pido a compañero que me des permiso para ir al médico, o a mi mujer para acompañar a mi hijo a donde sea. Pero tenéis que facilitar que contrates a una persona y económicamente que esa pérdida no sea tan importante para eso. Pero quitando la ley de conciliación que estábamos hablando, en esos casos tan importantes y tan fáciles de decir, cierro los colegios, con esa facilidad, hombre, yo creo que se debe escrutar y planificar de verdad los actos políticos que toman estas personas para no generar esa incertidumbre y ese problema tan grande a los padres. Pero es que... ¿Y cuál sería la alternativa? No, pero más que alternativa, que la última vez no pudimos acabar este tema, ya no es la conciliación por una catástrofe como esta. Es que hace 2 semanas fue Navidad. O sea, es que al final, si yo tengo familia y tengo 2 semanas de vacaciones en Navidad con los niños, tengo que conciliar con mi pareja de... o no le veo el pelo... Vacaciones, perdona, te refieres a vacaciones escolares. Escolares. No, que hay que matizarlo, Correcto. Sí, sí. Algo que en el sector privado sería inviable, ¿no? Pero bueno, 2 semanas en Navidad, 4 días en Fallas o 3 días en Fallas, 1 semana o 2 en verano, no, en verano 2 meses, o sea, al final creo que tienen 3 meses y pico que no van al colegio. ¿Cómo lo hacemos? O sea, luego dicen, es que no tenemos hijos, pero ¿cómo voy a tener hijos? Si para tener un hijo tengo que en mi medio sueldo pagar a alguien que me lo... Es inviable. Ahora, sí que hay escoletes que se tienen que pagar. O sea, entonces, ya por ahí estamos castigados. Que provocas que las parejas no coincidamos en vacaciones para intentar alargar, ayudándonos de abuelos, de tíos y de todo. Pero esto, que sí que es predecible. Ostras, a mí me hubiera gustado que mi ayuntamiento sea el primero que digan, oye, y que nos copien. Oye, el Ayuntamiento de Gandía ha sido previsor porque ya nos pasó hace tiempo, pero tanto el gobierno como la oposición. Porque luego sí que salieron para decir... el Partido Popular, yo hubiera hecho, pero ahora que venía esto no han salido antes diciendo, señores, esto es lo que presentamos, y chapoy, que nos copien de ser previsores y que nos faciliten a todos, porque al final, ¿qué hacemos? ¿No vamos a trabajar? Pero es que, ¿cómo está el empresario también? Que días así está, a ver quién me falla mañana. O sea, al final estamos paralizando una ciudad que vale, el lunes porque llovía, y el martes, ¿qué pasó el martes? Para revisar... si los árboles estaban bien para que los niños vayan al colegio, y en la biblioteca que no hay árboles, ¿por qué no está abierto? O el martes por la tarde que hacía bueno, ¿por qué de repente no abres? O sea, había niños que estuvieron 48 horas encerrados en un piso, y el martes por la tarde que hacía bueno no podían ir a una biblioteca. La universidad, o sea, gente de 18 años no tiene capacidad para ir a la universidad, y así todo es, cerramos todo, y tan a gusto. Y insisto, es dar una alternativa a los padres. Si existe una alarma por diluvio, por inundaciones, una solución, una alternativa a los padres, el ayuntamiento para su ciudadano decir, mira, vamos a cerrar los colegios para prevenir algún riesgo y que vamos a solucionar un problema abriendo centros sociales y lo que sea, y dando esa alternativa, o los mismos colegios. Porque hay colegios que están preparados para estar en Europa. ¿Qué pasa? ¿Se cierra como aquí? Yo creo que no. Pero es que encima aquí lo que pasa, lo que has comentado tú, hay una cosa evidente. Aquí va por una parte el mundo laboral y el mundo familiar. De alguna forma aquí, y como tú dices muy bien, las vacaciones mías yo cojo junio a septiembre y los chiquillos tienen junio, agosto y septiembre, 3 meses de vacaciones.
En el resto de Europa están, yo qué sé, se compenetran de alguna forma la vida laboral, los horarios de la jornada laboral y los horarios de la jornada escolar, para poder seguramente conciliar mejor los padres y los hijos en los tiempos que están juntos, que no hay escuela en los colegios. Aquí no, aquí los trabajos terminan a las 8, 8 y media de la tarde y los colegios en verano cierran a las 3 de la tarde. ¿Qué hago yo con mi hijo a partir de las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, si yo salgo de trabajar de la tienda, donde sea, a las 8 de la tarde? Hay que apuntarlo a una escueleta privada. Escueletas privadas o lo que sea, pero ¿qué hago? Y si no puedo, o si no hay en mi pueblo, Bueno, ¿qué hago? Con el Lo vecino, provocan a no tener hijos. pues Lo único entonces para- está mal planificado, vamos a llegar, y yo creo que políticamente se intentó un arreglo de decir, vamos a por el horario laboral que termine a las 4 o las 6 de la tarde. Creo que hubo un intento hace unos años políticamente y no se llegó a ninguna parte. La COE no aceptó el rollo y no se llegó. Y habrá que llegar a ese consenso como pasa en el resto de Europa, pero con toda normalidad. Es complicado. Bueno, Pero sí pero que habrá que hay afrontar opciones, el como problema. es buscar alternativas. Por lo menos en nuestra ciudad, que seríamos pioneros y que sí que podrían dar alternativas, valorando qué centros sí que están preparados por ubicación, por accesibilidad, y dar esa opción a los padres. ¿No será que los políticos también, ante un parte meteorológico de un episodio a priori complicado o grave, no quieren que caiga sobre sus propias conciencias la posibilidad de que pueda haber cualquier incidente con cualquier niño y automáticamente es más sencillo pedir el cierre de todos los colegios? yo ante eso entiendo y comprendo la decisión de cerrar todos los centros. Pero como trabajador, incluso como empresario, me gustaría que mi gobierno defendiera a los trabajadores y a los empresarios de mi ciudad y que no estuviéramos paralizados, porque han sido 2 días, pero podrían haber sido Una semana 7 entera, días, claro. 8 días, 10 días. Y hay alternativas como centros con difícil inundabilidad para mayor salvaguarda, que se puede plantear como centros voluntarios. Y el padre que quiera puede llevar a su hijo de cualquier edad Porque lo en necesite. Gandía, porque lo Claro, necesita, claro. a ese centro educativo público. Y ya que tenemos, no sé si son 15 colegios con profesores pagados, que se genere una especie de guardia. Como esas personas tenían que ir a trabajar el lunes y el martes, no les dolerá que el lunes o el martes, uno de los 2 días, tengan guardia en el centro que se genera como salvaguarda. Creo recordar que ya hablamos de Villarreal, que planteó algo similar o hizo algo similar, y alguna otra población. Se pueden generar centros públicos donde de forma voluntaria el padre se responsabiliza que si no tienes otra opción, lo llevas allí y de forma voluntaria, no el ayuntamiento te está imponiendo que vayas allí. No, Está es una planteando alternativa. una solución. Igual que das ayudas, es una alternativa solución. que incluso, igual no los profesores, tener gente preparada para eso, porque Y tampoco repito, tienen por qué estar vigilando. Tienes al profesorado a disposición, porque están cobrando salario público y el lunes o martes todo el mundo va a trabajar, excepto los profesores. Hay soluciones, como habéis dicho en ese sentido, se podía planificar así, ahora es mucho más cómodo y mucho más fácil decir todos los colegios cerrados, punto. Y nada más. O sea, no hay un estudio No. que indique qué colegios tienen la posibilidad de ser, pues, de padecer una inundación. Caso, por ejemplo, pues está cerca del río Serpis, el Borja Jesuitas o las Mondúber. Carmelitas, o el Mondúber, El Barranco. o incluso la Escoleta del Grao, porque están en situaciones o en puntos o en enclaves donde tienen ese riesgo, pero hay otros que no están en ese enclave. Sí, pero el problema no hay un también- estudio en el que pueda dar una alternativa. El problema también seguramente es que al margen de la relativa de inundación del colegio, de la zona, es el desplazamiento de los padres para acoger o llevar a los niños. Si se supone que hay riadas o puede haber tal y cual, para no crear ese problema, seguramente digo yo, de que no coja la gente los coches e ir al colegio X o al centro tal a llevar al hijo o a coger al hijo. No cojan ustedes los coches, no los hagan de domicilio, pero se hace una alerta de máximo nivel cuando afortunadamente muchas veces no es tanto nivel de alerta que debería haber. No estamos hablando de la pantanada del año 80 y pico, que se rompió Tous y entonces se inundó toda Gandía de alguna forma. Son lluvias que se pueden planificar de alguna forma qué se tiene que hacer y qué no, y solucionar el problema que se crea al ciudadano si yo cierro todos los centros escolares. ¿No? Y buscar puntos Es un problema importante, estratégicos. de verdad. Pero si no se según puede ni zonas de circular, Gandía.
Si no se Claro. puede ni circular, nos quedamos sí, todos en sí. casa Pues ya y está. no podemos venir a trabajar, no No, podemos pero a trabajar sí que se realizar va. los programas. Al Claro. final, ¿quién trabaja? Los periodistas para cubrir y darle información a la gente para que en casa pueda saber qué está ocurriendo o qué está pasando. O trabajan bomberos, policía. Unos trabajos sí, otros no. Conciliar eso es lo que estamos un poco hablando. ¿Cuál sería la solución ideal? ¿Qué apuntáis como una solución que pudiera ser idónea para salvar estos casos? En mi opinión, una buena planificación de lo que hay, escrutar qué puede ocurrir realmente. Y hay técnicos expertos que lo pueden planificar a su nivel. No es lo mismo unas lluvias intensas que dificultan la circulación que una inundación de una población como en Javia o como puede ocurrir que impiden absolutamente la circulación. Hay que ver el nivel lo que de... más delito veo es cuando me dicen que el martes no se abre porque tienen que ver cómo está el estado de los árboles de los colegios. Todos los colegios están igual, todos están bien o todos están mal, no. O sea, tú puedes distribuir la ciudad según barriadas, como se hace a la hora de votar, y tener puntos estratégicos con condiciones para que cuando pasen situaciones así des una alternativa. Yo estoy seguro que todos los padres que puedan no van a salir de casa. Pero hay una pequeña población que no tiene otra alternativa. Pero no incluso a lo mejor todo el día, pero sí pues esas primeras horas para ir a abrir el negocio o para poder ir a trabajar. Porque los hospitales no cierran y hay que dar un servicio. Y, o sea, es que no podemos paralizar una ciudad porque llueve. Entonces, lo fácil es cerramos todo y ya está. Pero ideas hay. Poder se puede. Ahora, eso es sinónimo de trabajar y asumir unos riesgos. Pero que nadie te va a decir lleva a tu hijo. No, no. Está todo cerrado. Por favor, no salgáis de casa. Pero el que no tenga otra opción o su opción tenga que ser coger el coche para ir a otro pueblo para llevar a tu hijo, te damos esta opción. Pero ojalá no venga nadie, que podáis quedaros todos en casa. Pero hay zonas que puedes ir andando. O sea, pero lo fácil es eso, es cerrar el por si acaso o el no sé qué y no pensar ni en los empresarios, ni en los trabajadores, ni en la conciliación en sí. O sea, habría que protocolizar esa Claro. opción, de alguna Pues es forma. muy fácil. O A sea, la a la hora de llevar a votar, los niños, a la claro. hora de llevar... O sea, tú tienes que poder dividir por actividades zonas, suyas. por edades, etcétera, etcétera. Según de dónde vives, al igual que el colegio te lo asignan según tu zona de donde vives, pues es lo mismo. Analiza qué colegios sí que tienen buenas instalaciones, qué colegios están bien, qué colegios no tienen peligro de accesibilidad o de estar zonas de río y vas seleccionando. Pues los colegios de este colegio les selecciono esto. Todo bien registrado, pero eso, pues igual que cuando empiezas el curso te piden tu número de cuenta, tu no sé qué del AMPA y no sé quintos, pues lo mismo, unos datos Pero básicos. claro, ahí el problema fundamental es cuando dicen no cojan ustedes el vehículo para desplazarse a ningún Claro. sitio. Pero Entonces, se ¿cómo supone que llevas tu a los hijos colegio- al colegio? Pero entonces, a la vez Claro, que no pero son no niños, parece. pero también paralizas, tampoco van a trabajar. Totalmente. Pero Claro. es que, claro, dicen, no coja el coche para llevar al chiquito a, yo que sé, a venir pescar al colegio. Perfecto, pues no lo lleves. Entonces, ¿cómo lo llevas? Pero ¿Qué ¿y hago? la gente que tiene un colegio que está preparado enfrente de casa? Pues si puedes conseguir que 200 niños o 100 darles un servicio, pues ya no afecta a tanta población. Porque al final habrán empresas que de repente le fallen la mitad de trabajar y no puedas abrir por culpa de eso. O sea, hay colegios que están preparados, no tienen problema de lluvias. Igual que hay otros que con 2 gotas yo lo cerraría. No, aquí es todos, o sea, el martes dicen que ya están todos bien. Ostras. En conclusión, una mala planificación por Claro. parte de los estamentos políticos que cortan por el mismo rasero a todos y se cierran todos los Ya colegios. está. Simplemente. Con lo cual, a pagarlo los padres, las empresas, de que se ven que los padres no pueden salir de casa o no saben qué hacer con sus hijos. Pero pasa en caso de alerta de lluvias torrenciales como ahora, o como pasa en verano, que cierran los colegios a las 3 de la tarde, y qué haces con tu niño a las 3 de la tarde, 3 y media, si trabajas mañana y tarde hasta las 8 de la tarde, ¿dónde te los comes los niños? ¿Qué haces? ¿El niño que la lleves colgando, esperando por ahí en casa solo? Así. Es un problema, ¿qué hacemos? O el que gana 800 euros al mes y le tiene que gastar 300 o No, 400. No puede gastarlo. Entonces, No ¿qué puede haces? gastarlo, pues ¿Trabajo queda o el no chiquito trabajo? solo en casa y se acabó. Punto. Pues Y nada entonces más. muchas familias cuando se replantean tener un segundo o un tercer hijo lo ven inviable. Y si no hay hijos, los pensionistas pues tendremos problemas el día de eso mañana. ya te las veo una máquinas cierta pagarán impuestos ironía. en el futuro y nos Sería otro garantizarán. debate, otro debate. Eso, Las por máquinas supuesto, pagarán impuestos. Deberán Vale. pagarlos. Para que tendremos la pensión garantizada. Sí, por supuesto que sí. ¿eh? Tú y yo sabemos que es verdad. Yo lo tengo clarísimo. Entonces, el apunte sería una alternativa de encontrar aquellos edificios públicos, colegios o no, que pudieran albergar, que no tuvieran capacidad de ser
inundables que pudieran albergar a niños cuyos padres no tienen ni un vecino, ni un amigo, ni un familiar que puede quedarse con esos niños. Totalmente. Y protocolizado de alguna forma para que el niño pueda llegar allí con su nombre, apellido, una fotocopia de la cartilla sanitaria y los teléfonos del padre y la madre, pues que pudiera estar allí el tiempo que fuese necesario en este caso, porque eso también origina un trastorno. Por ejemplo, el comedor escolar. Aquellas empresas que se dedican a hacer la comida para los colegios. Ese día, ¿qué hacen con la comida? No la hacen, porque no hay colegio, pero claro, a las 10 de la noche tú tienes toda la compra preparada y mucha comida, porque a las 11:30 están descargando la comida en el colegio, que se comen los niños a partir del... Bueno, por suerte te la cobran igual, entonces no hay problema. Y ellos lo cobran igual, porque si Te lo son cobran 3 días, igual. si cierran en 3 días, el primer día traen la comida, el segundo no hacen comida y siguen cobrando el mismo dinero. Sí, pero O que sea me refiero que- que esto genera Sí, una sí, serie sí, de está claro, está problemas claro. y de empresas que también nutren a los colegios, que al final pues también hay que buscar una alternativa. El ¿no? para impacto esa- económico nadie se parará a calcularlo porque de verdad yo considero que es muy grande. Muy grande. 2 días de paralizar una ciudad o una comarca, el impacto económico es grandísimo. Porque no todos tenemos abuelos o abuelas para dejar a... Yo, por ejemplo, me he tenido que turnar con mi mujer. Yo trabajar desde casa, mi mujer por las mañanas trabajaba, yo luego por la tarde irme al trabajo y alargar mi horario. Pero tú has podido hacer eso. Ponte que trabajes en una No, por empresa eso te estoy diciendo de que- 8 a 3 de la que- tarde o de me 9 a llevaría- 1 y de si es 4 que, a pero, 8 y tu de- mujer también. ¿Cómo lo hacéis? Claro. Yo me he llevado a mis hijos muchas veces al trabajo porque... Y yo. Sí, no pero siempre se puede los ser, es que eso no trabajos puede ser. que normalmente suelen estar incluso peor pagados son trabajos que no pueden hacer eso. O sea, el que está de cajero o cajera en un supermercado no puede tener al chiquillo al lado. Y si encima ese cajero o cajera gana 900 euros y tiene que pagar 30 o 40, si tiene suerte de conocer a alguien de confianza para que cuide a su hijo, aparte de estos días, más verano, más Semana Santa, al final dices, pues que uno de los dos no trabaje. Eso es lo que queremos. Yo la solución, igual que cuando hay planes de evacuación, es un plan de escolarización voluntaria. Claro. Ya le he puesto hasta el nombre. Sí, sí, Lo puedo patentar. y planificar de verdad, cuando se va a cerrar Centros- esto, alternativas, que el ayuntamiento, la administración dé alternativas a los padres Las hay. para suplir la falta de colegios con seguridad para los niños Por supuesto. y seguridad para los padres de que pueden seguir su vida normal y que los hijos están cuidados, protegidos en el tiempo suficiente para poder trabajar. Y por los docentes, que Y los- habitualmente son totalmente. los que se encargan de Totalmente. ellos. Sí, o tener Y eso se gente puede hacer, preparada para esos momentos. O sea, Eso es se que puede encima no hacer estamos preparada. hablando que haya sido algo de ya está, ya repente. está. El trabajador igualmente lunes y martes iba a trabajar. Sí, pero tú igual a ese trabajador no le tienes por qué pedir. Trabajador me refiero a profesor. Sí, un profesor no tiene por qué a lo mejor estar cuidando, ¿vale? O sea, lo puedo llegar a respetar, yo me he sacado una posición para darte clase, no para estar cuidando a niños. Que en la teoría lo que se plantearía es que tú, como estabas comentando antes, segunda opción en caso de evacuación, usted tiene estas opciones. Sí, Y cuando se inicia el curso, usted tiene asignado un centro, Correcto. un centro escolar Sí, sí. voluntario. Y el profesorado puede dar igualmente la clase. ¿Qué ocurre? Puede haber 2 colegios que coincidan en uno, o Sí, 3, sí. pero se imparte una clase que tenga algo que ver con su Que aunque educación. fuera a Sí. cuidarlo es excepcional. Eso Sí, no sí. ocurre todos los días. Sí, pero sí, está puede claro, dar pero clase que- hasta una semana. Sí, porque Yo aunque tú recuerdo hayas en aprobado una Murcia- posición, no te impide que Correcto. cuides a unos niños excepcionalmente durante 2, 3, 4 días. sí, pero no es su trabajo. Pero es que Sí, pero que da su igual, trabajo que hay es un bastante funcionario paro para que el o un ayuntamiento esté trabajador de una empresa preparado. privada y cuida a la gente ¿No? ese Y punto tener y una nada bolsa más. de gente para momentos Ya está. así, que estén de cuidadores, solución. igual que hay gente cuidando en el comedor, o sea, que puede haber gente, y será que no hay paro, pero significa planificar, ser previsores, y en vez de estar el domingo para la foto de... Pero tantos, si a mí lo que me duele no es el gobierno, es todos, porque no hay nadie que haya dado una alternativa. O sea, Sí, sí, ni, sí. ni el gobierno Es histórico, ni la oposición. Esto hace ya Parece que no 100 pasa años, nada. es igual. O sea, entonces dices, no, buscar alguna alternativa o por lo menos dar ideas que se valoren, que se vean, porque es que no hay nada y sobre todo algo tan previsible como ha sido esta vez que decían, viene, pum. Y todo, biblioteca, o sea, la biblioteca del centro, o sea, ¿qué problema hay en abrir esa biblioteca? Cero. Pues entonces, a ver si para la próxima, porque en la otra sí que salió el PP diciendo lo que hubieran hecho y ahora parece que ya no existe, hay alguna alternativa, porque los padres lo agradeceríamos. ¿Se podía poner en funcionamiento una prescripción al principio de curso donde se le preguntara a los padres,
¿ustedes tienen la posibilidad, en caso de emergencia climática, durante todo el curso, de poder asumir y quedarse con los niños, o necesitan una alternativa? Y esa prescripción, aquellos que necesitasen, ya hubieran niños prescritos. Entonces incluso se podía llegar a saber cuántos niños acudirían en total al colegio, más los que después, por circunstancias, porque uno puede pensar, tengo ahora a la abuela o al abuelo, pero dentro de a lo mejor unos meses no está la abuela o no está el abuelo. Entonces me inscribo en ese momento, pero hasta ahí sabría si hace falta un centro para 100 niños, 200 niños... Sería niños. algo tan simple como planificación, igual que planifican los colegios durante el año, es lo mismo. Es un, como ha dicho el lago escolar, paralelo, pero que es lo mismo como... Plan de educación voluntario. Tú, las zonas de votar, tú lo planificas, que luego igual van o no van. Pues esto es lo mismo, es una planificación anual, de decir, Gandía planifica anualmente por si hay alguna catástrofe, cómo se dividiría la gente. Aquí de estos 100 alumnos, los padres dicen que este sí, este no, pues este iría aquí, este iría aquí. Los profesores de este colegio irían de refuerzo a este y los de este a este. O sea que tampoco estamos hablando de algo muy laborioso. Por suerte estamos hablando de algo que no es mortífero. Y digo mortífero porque lo que voy a decir ahora sí que es mortal. Lo que ha ocurrido en Tarragona hace pocos días ha demostrado y ha evidenciado que los planes de evacuación y de prevención no existían, no sonó ninguna alarma, o sea, fue una broma. Hace pocos días en Puerto Llano, para prevenir y viendo que estaba en la misma situación que en Tarragona, hicieron un simulacro. Pues yo creo que en cuanto a las inundaciones, que no es tan grave como un escape en estas centrales, pero también se debería hacer simulacros, porque es que en Gandía, el que no lo sepa sabe que tiene todos los años una temporada de lluvias torrenciales. Es que es así. Aquí llueve siempre así, todos los años. Pasa que antes, no sé qué pasa, que no se paralizaba la ciudad. Y llevamos unos años como que parece que ahora es todo peor. Mira, yo pienso que lo que dice Paco tiene razón, pero incluso se podía hacer la misma administración pública un plan de emergencia climática de los colegios. Y está planificado lo que has dicho tú. No voluntario, no, planificado. En caso de emergencia climática está planificado que habrán estos centros que van a cubrir toda la población escolar. Toda. Y está planificado. Estos dos colegios van a ir aquí, estos van a ir aquí, esto de aquí. Los padres que no quieran lo dirán a posteriori, pero está planificado que el colegio 1, 2 y 3 están ubicados ahí, con este profesorado y este comedor y todo planificado ya para prever la alarma, la urgencia climática en ese sentido. Y planificarlo con una planificación normal, que se puede hacer. Pero claro, hay que trabajar, hay que mojarse y hay que hacerlo. Y dejarnos se cierran los colegios, ya está. ¡Hala! Y aquí lo que ocurre, lo que decía Paco antes, es fundamental. Es qué concejal o concejala tiene la valentía de decir, yo creo ese plan, con esos 6 centros en Gandía, enfado a los profesores, que tienen que ir a trabajar cuando antes se podían ir a jugar a pádel. Profesores y todo lo que hay en el colegio. Correcto. Todo tipo de funcionarios, todo eso. Y además, cargo con la posible responsabilidad de que alguien en los desplazamientos hacia ese centro escolar habilitado haya un accidente. No, eso es responsabilidad del padre. Se planifica pero todo. es comprensible que un político que lo que menos quiere... Eso lo tiene que hacer Consellería, directamente, no el ayuntamiento. Un plan autonómico o incluso nacional. Cuanto más cerca esté... Sí, pero que la orden nazca de allí. Es que como soy un poco antiestatalista, prefiero que sea mi ayuntamiento el que lo haga. Claro. Entonces, y es una de las que tenemos que apuntar, que en el programa electoral alguien incluya esto, porque es importantísimo. Yo pregunto, ¿quién hace el plan escolar en la Comunidad Valenciana, en el País Valenciano? La Consellería. ¿Quién establece el número de horas lectivas? La Consellería. ¿Pero quién ha decidido que no se cierran los centros en Gandía? Bueno, pero seguramente por delegación de la Consellería. No, cada ayuntamiento tiene autonomía propia o está delegada. El martes, por ejemplo, creo que sí que había colegio en Berreguar. Puede decir, oiga, ustedes planifiquen esto. Ha habido ayuntamientos que han cerrado los colegios, todos, y otros que no. Pero hay otros que no. O un día sí, Incluso un día no. El martes pasado, creo recordar que cerraron colegios de Tabernes, de Gandía y de Villalonga. Daimuz no, Berreguar tampoco, Miramar tampoco. Eso sí tenían colegios abiertos, pero Gandía, Tabernes y Villalonga
permanecieron sus colegios cerrados. Como tienen menos árboles que estudiar, pueden abrir antes. Sería por como eso. decís, como decimos todos, se puede planificar perfectamente y se puede diseñar un proyecto para evitar este tipo de anacronismo. Es absurdo de que Daimús, que ha habido inundaciones, no lo haga, Gandía sí, eso es absurdo. Que lo dejara al arbitrio de cada concejal de pueblo, de ciudad, que diga blanco o negro, que se planifique con seriedad un plan de emergencia climática o de emergencia, simplemente. Sí, pero perdemos la seriedad cuando es todos cerrados o todos abiertos. No, que se planifique eso, Como pasa nada en más. Gandía. En caso de cierre, Porque la otra vez está también planificado. pasó, creo que fue Daimús no cerró los colegios. O sea, ¿qué pasa? Que en Gandía, con lo grande que es toda la ciudad, todos los colegios son iguales, todos tienen el mismo riesgo. Me curo en salud, todo fuera y el marrón se lo tienen los Recuerdo padres. que el alcalde de Daimús, en este caso del Partido Popular, y la alcaldesa de Miramar, del Partido Socialista, dijeron que sus colegios no estaban en zona inundable, por tanto, abrían sus colegios. Asumieron una responsabilidad, que es más fácil decir se cierra todo. Ya está. Y pese a ese episodio de lluvia en aquel momento del Dana y con lluvias torrenciales y la gota fría, se abrieron colegios y los niños No impartieron pasó nada. dentro clase. Que no hubo patio, obviamente, no hubo Sí, patio está claro. ese día, pero se pudo seguir con la docencia habitual con respecto a los niños. Pero sí que es cierto que existe o falta esa previsión, esa planificación y encontrar ese punto que quizás entrando o con esa primera preinscripción de aquellas personas susceptibles de padecer este caso, pues quizás podrían tener un listado, un censo de niños que tendrían que hacerse cargo el ayuntamiento y sabrías ahí si son 200, Exacto. 100 o 40. Y a partir de ahí planificas la posibilidad y la alternativa de encontrar ese centro. Puede ser una de las alternativas Incluso sin lugar a alternar, dudas. o sea, pues si ha habido 2 días, pues un lunes van X niños y un martes van X niños, pero ya no pero- estás bloqueando Pero tanto. planificado los Claro. sitios, los Que el lugares daño y las sea personas. lo menor Pero si posible. estuviera aquí nuestra compañera Carmen Soucase, abogada, diría que si tiene una vista, Ella tiene que Hay ir. que planificarlo, claro. no puede llamar por teléfono y decir, mire, que aquí han cerrado el colegio, que he de lloviendo asumir mucho. a los niños y que no puedo ir. Y el secretario judicial o la secretaria judicial dirá, pues se va a sentir mucho, pero la vista no la aplazo, ¿no? Correcto. Entonces, esa es un poco la circunstancia que viven cada uno de los No, el sector sectores donde estoy y yo, que es el sector de salud, es al revés. Es cuando más faena tenemos, no por volumen, sino por gravedad, porque el que viene de verdad es que está mal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? O sea, hay que dar unos servicios mínimos y yo creo que ese servicio mínimo entraría en dar una alternativa a los padres de qué hacer con esos niños para poder estar trabajando. Es que no solamente eso, cuando ocurrió la riada de Gandía, el 87. el hospital de Gandía que se inundó, los sótanos, ¿os acordáis? Que estaba el bajo, se inundó, toda la gente, los trabajadores se volcaron, incluso sin estar trabajando, volvieron al centro para atender de motu propio toda la problemática que generó, no aquí, sino en toda la comarca. Pues ahora que lo dices tú, me viene al recuerdo que en el año 87 yo ese día sí que estaba en Mondúber abierto y mi padre me quería llevar y mi madre no me llevó, por suerte para mí, y volvió mi padre y me dijo, el Mondúber se ha inundado, y no voy a decir el nombre, pero varios compañeros de mi clase que yo quedaron tenía, dentro. con las mesas flotando, el agua hasta Sí, el cierto, cuello y es se cierto. cagaron, se me dieron Sí, encima, sí, sí. porque no me imagino yo estar en un colegio que ya da miedo sin Sí, tus sí, padres, sí, sí. inundado, al punto de que se sabía que se iba a inundar y no se cancelaron los colegios. Pero allí En el fue, claro, 87. es que ahí ¿Cómo fue, han cambiado ahí cómo han fue cambiado Pero los tus el tiempos? padres problema de Tous que se hicieron que rompió tú y no todo fueras. igual, claro. Porque A mí mi no me madre, manda- por suerte, no me llevó, pero mi padre sí que me quería llevar. Correcto. Pero, No culpabilizo a mi pero padre. yo soy el pero- primero que si que viene no se mal cerraron tiempo los no llevo a mi colegios. hijo al colegio. Pero es que no se cerraron los colegios. Pues ya está. Es más, el Mondúber, que estaba al lado del barranco, que era inundable, sí, se inundó, estaba madre. abierto. El barranco se desbordó el barranco. desbordó y se el llevó barranco. el puente. Pues todo fuera. Se llevó el puente de Beniopa. Madre mía. Se llevó el Pero puente de también Beniopa. una planificación que qué colegios o bibliotecas o universidad o centros polivalentes sí que se pueden abrir para dar un servicio y cuáles no. Lo digo porque muchas veces el factor psicológico es lo que justifica las decisiones actuales. Y como toda la, iba a decir caterva, pero no quiero ser peyorativo, toda la generación de políticos que tenemos recuerdan la inundación del 87, por lo menos la mayoría, eso puede condicionar a que no queremos que vuelva a pasar algo parecido. Pero por suerte la tecnología ha avanzado y sabemos que
yo sabía que el lunes no iba a pasar una gordísima. No, no. Igual que hoy sabíamos que esto ya iba para atrás. Correcto. Es que se curan Ni que el martes ni que el miércoles y que iba a Pero, y mejorar la situación. última vez que pasó lo mismo igual, me acuerdo el viernes, o sea, es que hacía sol y lo sabíamos Se todos. curan en salud y no hay alternativa y- de por la mañana decir, bueno, como ha cambiado la meteorología, por la tarde ya abrimos el instituto nocturno, la biblioteca. No, todo cerrado y ya está. Además, una circunstancia. Esta ciudad ha invertido bastante dinero en recogida de agua, sobre todo en la playa de Gandía, que se hicieron las piscinas donde recoger las aguas y evitar. Nuestra playa se inunda mucho menos de lo que hacía anteriormente, con sí. mucho menor cantidad de litros caída. Es verdad que lo que ha pasado el lunes y martes pasado la ha vuelto a inundar, y sobre todo la crecida del mar ha hecho que, igual que el puerto, pues ha hecho que obviamente pues se pierdan ya muchas barcas también de recreo. Pero esto está pasando en Gandía igual. Ha habido también inversiones para cuidar mucho mejor el tema de las inundaciones. O sea que se ha mejorado en ese aspecto de manera notable. Por lo tanto, se está más preparado. Pero así todo, se han seguido dando licencias para colegios en zonas inundables. Ese es otro tema. Eso ya- es inadmisible de alguna forma. Vamos a ver, yo creo que el Si ayuntamiento... aquí padecemos o tenemos esa dolencia, pues busquemos un remedio. El remedio es no otorgar licencias en zonas donde puedan ser inundables. Y tenemos alguna que otra escoleta puesta en algún sitio, o en algún que otro colegio también privado, puesto en algún sitio donde Zona existe inundable. el riesgo de Vamos a ver, inundabilidad. nuestros ayuntamientos tienen técnicos perfectamente cualificados para aceptar dar licencias aquí o allá y lo saben perfectamente. Muchas veces son los criterios políticos, lo digo en plan peyorativo, lo digo así, que presionan al técnico para que den licencias a colegios o a urbanizaciones o a obras que no se pueden construir ahí. Yo estoy convencido que el funcionariado es perfectamente compatible, o sea, sabiendo lo que hacen, no autorizan ningún tipo de construcción de ese tipo, de esas obras en zonas inundables. Cuando se hacen es porque hay unos criterios políticos erróneos que intereses económicos obligan a eso. Eso es que es inconcebible esto que ocurra. No puede ser. Bueno, es la opinión de nuestros colaboradores en la tribuna de hoy. Y no sé si se apunta alguna cosa más, pero pienso que la gente tiene ya una base suficiente como para hacerse una opción muy clara de opinión y por tanto tener la suya. Hay que cerrarlo como sea, porque más vale cuidar de las vidas humanas, pase lo que pase, y hay que cerrarlos todos, o se debe de buscar y encontrar una solución, una alternativa, para que aquellas personas que no puedan dejar a sus hijos en manos de un amigo, un familiar, un vecino, pues que tengan también la alternativa de no tener que perder ese día de trabajo, por lo tanto, cobrar también ese día de trabajo, o los problemas que genera también pues el no acudir a Gracias, Pablo Sánchez, por tus opiniones. Gracias, Eloy Pomar. Gracias, Antonio Agustín. A todos ustedes nos vemos la próxima semana para hablar de más cosas de actualidad en Gandía y en la comarca. Gracias y buena nit.